¿Se ha dado cuenta usted que a la mayoría de los niños no le gustan algunos alimentos que nosotros, a los adultos, sabemos que son saludables? Yo recuerdo cuando era niño, me daban a comer ensaladas. Y particularmente recuerdo cuando mis papás, mi mamá más que todo, me daba a comer espinacas. Y la motivación famosa que creo que usted tenía era la de un personaje, ¿verdad? Si comes espinacas te vas a volver como Popeye, así decimos aquí. Para quienes están en el extranjero, Popeye, en otros lugares, no sé, papaya tal vez le dirán, ¿verdad? Pero como Popeye, ese marinero, esa caricatura, ¿verdad? Que era muy débil, muy debilucho, pero cuando comía su espinaca se volvía fuerte. Y esa era una motivación que teníamos. Qué curioso es eso de que en muchas ocasiones lo que realmente nos conviene es lo que a veces como que no nos gustara. Y nos llama la atención más, o parece que nos gusta más, lo que no nos conviene. Incluso ya de adultos. Yo conozco a algunos por allí que no voy a mencionar nombres ni voy a decir que están acá. Pero nos cuesta elegir, por ejemplo, lo que es beneficioso para nosotros. Por ejemplo, en la comida, ¿verdad? Oh, no, hermano, yo no como, yo solo tortillas con salchicha como, hermano. Hay quienes así, esa es su dieta tal vez, y así lo prefieren porque así les gusta. Quizás así los acostumbraron, ¿verdad? Pero ya como adultos ya debemos ser maduros, ser conscientes y ser intencionales en nuestras decisiones. Saber qué nos conviene y qué no nos conviene. Y decidir en pro de lo que es beneficioso. Tanto para nuestra salud física, para nuestra salud emocional, para nuestra salud espiritual. Usted eligió bien esta mañana porque decidió venir a la casa del Señor, a buscar el rostro de Dios, a adorar su nombre. Eso es una buena elección. Hay algunas personas a quienes no les gusta invertir tiempo en buscar el rostro de Dios. Número uno, para eso fuimos creados, para eso fuimos llamados. Y número dos, es beneficioso para nosotros. Amén. Algunos prefieren quedarse en casa o salir a pasear hoy, que es día del Señor, pero prefieren irse a pasear. Prefieren otras cosas, como que las prioridades las tienen un poco desubicadas, desordenadas. Pero yo le felicito a usted porque está buscando el rostro del Señor. El tema de esta mañana es su voluntad, agradable y perfecta, pero no siempre atractiva. Y está basado en un versículo súper famoso. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos acá lo hemos escuchado. Romanos capítulo 12, versículo 2. Por favor, leámoslo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Quiénes de los que estamos aquí sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Entonces, ¿por qué nos cuesta seguirla? Es que lo sabemos, ¿verdad? Oh, es que la voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable y perfecta. Pero a veces se filtra un sentimiento de que queremos que la voluntad de Dios esté alineada a mi voluntad, a nuestra voluntad. Y en muchas ocasiones, o en la gran mayoría de ocasiones, somos nosotros los que debemos, para no decir siempre, ¿verdad, hermanos? Siempre es nuestra voluntad la que debe estar alineada a la voluntad de Dios. Entonces quiero que veamos un poquito, aprendamos un poco de este versículo, la voluntad del Señor. La primera parte dice, no vivamos, o no se amolden, dice la Nueva Versión Internacional, al mundo actual. La Reina Valera Contemporánea dice, no adopten las costumbres de este mundo. Mire cómo nos puede aclarar esto en analizarlo y estudiarlo en diferentes versiones.
La palabra de Dios para todos lo traduce como: no vivan según el modelo de este mundo. Hermanos, es que somos dados a tener modelos. Yo no sé quiénes de ustedes en aquella época, cuando jugaban con otros niños, por ejemplo, jugando una chamusca o jugando un partido de fútbol, decían: yo soy Pichinini. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de esa generación de quién estoy hablando? ¿Verdad? Yo creo que había un Maradiaga. No sé qué apellido era. Yo todavía me acuerdo de un famoso portero, el Loco Higuita. ¿Verdad? Buenísimo. Bueno, pero para las generaciones actuales, los niños, los jovencitos, los escuchamos jugar allí. Yo soy Neymar. Bueno, esos ya son grandecitos, ¿verdad? Pero otros dicen: yo soy Yamal, ¿verdad? Yo soy Mbappé. Modelos a seguir, inconscientemente, tanto en el fútbol, en el deporte, como en la vida cotidiana. Tenemos modelos a seguir. Muchos de ustedes han sido inspirados o hemos sido inspirados por personas a quienes nosotros conocimos hace algunos años. Más de alguna persona, algún vecino, algún amigo, algún familiar te inspiró para tomar o para estudiar la carrera que estás estudiando actualmente, o esa carrera que ya finalizaste. Alguna persona te inspiró o ese modelo de persona te motivó a iniciar el negocio en el que estás ahora. ¿Quién fue? No lo sabemos, pero hubo alguien. Hermanos, nosotros somos inspirados. Ahora, el asunto es: ¿quién nos modela a nosotros? ¿Quién es ese modelo? Y el apóstol Pablo nos está diciendo: no se amolden a este mundo. Otra versión dice: no se amolden a este siglo. Y la versión que les acabo de leer es: no adopten las costumbres de este mundo, o no vivan según el modelo de este mundo. Y ahí está complicado, hermano. Porque si es lo que nosotros estamos viendo, es lo que a nosotros nos rodea. ¿Qué modelo debemos seguir? La Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ay, está complicado, ¿verdad? Bueno, empecemos con ¿qué es eso del mundo? Y no Dios amó al mundo, pues, me dará usted, ¿verdad? Pero si Dios ama al mundo, ¿por qué nosotros no debemos modelar al mundo? El apóstol Juan lo dijo de esta forma. En su primera carta, Juan 2:15 al 17 dice: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, imagínense esta palabra que dice aquí: nada de lo que hay en el mundo. Y empieza a describir una lista. Dice: los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Resulta que en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, cuando hablamos de mundo, puede referirse al sistema dirigido, el sistema gobernado por el príncipe de este mundo. La palabra del Señor nos dice que en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este mundo? Hermanos, el diablo, el enemigo. Y para no confundirlos, efectivamente, la palabra del Señor habla en Juan 3:16: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único. Ese versículo lo conocemos también. El mundo, en la palabra del Señor, aparece en esos dos conceptos. El concepto de creación de Dios, el concepto de humanidad
Dios ama al mundo, Dios ama a la humanidad. Nosotros, como hijos de Dios, también debemos amar a Dios y debemos amar su creación, amar a la humanidad, querer el bien común. Jesús mismo lo dijo, nuestro Señor Jesucristo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, queridos hermanos, mucho cuidado cuando nos alegremos cuando a alguien le va mal. Mucho cuidado, porque entonces, ¿qué estamos atesorando en nuestro corazón? Ay, ¿a qué le fue mal? ¡Qué bueno! Que le vaya peor. Y aquella famosa frase tan desagradable: que te vaya bien, pero que te mate el tren, ¿no? Y que te aplaste bien, decían otros todavía. Hermanos, qué desagradable. Eso no refleja el corazón de Dios en nosotros. Hace poco, una noticia: un activista en los Estados Unidos, muchos de ustedes conocieron esa noticia, le dispararon, lo mataron. ¿Y cuánta gente salió allí celebrando la muerte de esa persona? Y no solamente podemos considerar la muerte de esa persona, podemos considerar diferentes muertes, seres humanos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿De verdad amamos como Dios nos ha amado a nosotros? ¿Estamos nosotros reflejando el amor de Dios? Bueno, aquí están esos dos conceptos. El mundo. Dios ha amado al mundo y nosotros también debemos amar la creación, al ser humano, lo que Dios ha creado. Lo que no debemos amar, y lo que el apóstol Pablo se refiere aquí, es al sistema corrompido que el Dios de este mundo ya ha establecido. No debemos imitar esa conducta que el Dios de este mundo ha estado promoviendo. No debemos imitar lo que el mundo de pecado hace. Y aquí el apóstol Juan nos da una aclaración, de hecho, esa lista que dice los malos deseos, versículo 16, ¿verdad? 1 Juan 2, de la carne, esos deseos de la carne. Pero es bien claro acá, los malos deseos, porque hay deseos que podríamos considerar buenos o necesarios, ¿verdad? Por ejemplo, un deseo bueno o necesario de nuestra carne es dormir. No podemos pasar sin dormir. Imagínense, voy a sacrificar mi vida, voy a hacer un ayuno de dormir. Voy a hacer 30 ayunos de dormir, de no dormir, ¿verdad? Eso es peligroso para nuestra salud física y estamos también atentando contra el templo del Espíritu. O sea, también debemos cuidarlo. Todo lo que el sistema de este mundo promueve es lo que está en contra de los principios de la palabra de Dios. Si hay algo que atenta contra el principio de la palabra de Dios, está corrompido, es inspirado por el Dios de este mundo, es parte del sistema de este mundo. Pero lo que no es contrario a los principios de la palabra, entonces es parte del reino, es parte de la voluntad de Dios. Los malos deseos de la carne, ¿cuáles serán esos malos deseos? Esos impulsos que van en contra de la voluntad de Dios. A eso se refiere. A la codicia de los ojos. Eso es lo que este mundo nos ofrece. Codiciar, querer todo lo que vemos. Ay, yo quiero esta ropa, esa marca. Yo quiero vestirme como fulano de tal. No importa cómo, no importa si yo no coma, pero yo me tengo que comprar esa camisa. Hace algunos años, visitando a un joven que se había apartado de los caminos del Señor, él me dijo algo. Me dice, agarró su teléfono y dice:
tanto tiempo, tantos meses que luché por comprarme este teléfono. Y pensé que teniendo este teléfono, era de última generación en ese entonces, ¿verdad? El más reciente, iba a ser feliz. Pero me doy cuenta que no. Así es la vida, hermano. Y vaya que era un teléfono, no fue algo tan exageradamente grande que llegara al final de nuestras vidas y llegara a ese concepto también, ¿verdad, hermanos? Que todo lo que hayamos hecho en nuestra vida no haya valido la pena. Pero así es el mundo. Te ofrece algo que es temporal. De hecho, aquí lo dice. Y la arrogancia de la vida. En la versión Dios habla hoy, ese versículo dice que el mundo ofrece los malos deseos de la naturaleza humana. Esos malos deseos, eso es lo que les acabo de decir, que te vaya bien, pero que te mate el tren. ¿Verdad? Espero que te vaya mal. Esos malos deseos, también esos malos deseos de pecado, esos vicios, se refiere a eso también. El deseo de poseer lo que agrada a los ojos, o sea, hay algo que nos puede agradar, pero aquí se refiere a ese impulso desenfrenado de querer alcanzar a toda costa, no importando a quién tenga yo que pasarle encima, pero yo debo alcanzar eso que estoy viendo. No importa si infringo los principios bíblicos, pero yo quiero eso que mis ojos están viendo. A eso se refiere. Y número 3, el orgullo de las riquezas. Así lo explica la versión Dios habla hoy. Y la Nueva Traducción Viviente lo explica de esta forma. Número 1, el placer físico. Y allí también se relaciona con el placer desenfrenado sexual. La inmoralidad sexual que ofrece este mundo. De verdad, hermanos, estamos en una sociedad de libertinaje. De mucho libertinaje e inmoralidad sexual. Pareciera que la inmoralidad sexual, según la palabra de Dios, es algo ya del diario vivir. No quiero entrar en mucho detalle porque no es mi tema en esta mañana, pero estamos en una sociedad que ha normalizado lo que hace unos 15 o 20 años, sí lo veíamos, todavía lo consideramos como algo no apto. En las películas, en las canciones que suenan, en la música que está sonando a nuestro alrededor. ¿Qué está promoviendo? ¿Qué estilo de vida está promoviendo? En la gran mayoría de los casos, inmoralidad. Por eso hago este paréntesis acá. Hermano, tengamos cuidado con lo que dejemos que entre a nuestra casa. Usted no va a permitir que entre un tipo a medianoche a su casa, todo sucio, a quien usted no conoce, tal vez sucio, oliendo a pipí y oliendo a popó, y no sé si existirá el pupú, pero no vamos a dejar que entre una persona hacia nuestra casa y que entre a hacer lo que quiera, ¿verdad? No lo hacemos. Pero sí dejamos que entre influencia de este mundo a través de la música que usted permite que se coloque en la casa, de las películas que usted permite que se vean en casa. Tal vez no va a permitir que una persona entre maltratando a su hogar, a su dormitorio. Pero entonces, ¿por qué a veces permitimos que ese vocabulario esté en nuestro hogar a través de películas, conversaciones y música? Tengamos mucho cuidado, hermanos. ¿Y usted qué está permitiendo que entre a su alma y a su corazón? ¿Qué permite que entre por sus oídos, por sus ojos? No nos amoldemos a este mundo, dice el apóstol Pablo. Bueno, entonces, si no debemos amoldarnos a eso, si no debemos tomar eso como referencia, ¿qué debemos tomar como referencia? ¿A quién seguimos? Bueno, pareciera que la respuesta tendría que ser muy explícita en ese versículo, pero note lo que dice el versículo que acabamos de leer. ¿Dónde lo dejé? Aquí está.
No se amolden al mundo actual, sino, tendría que decir, amóldense según tal, ¿verdad? No tomen como modelo al mundo actual, sino tomen como referencia tal cosa, porque así hablamos nosotros, ¿verdad? No te pongas esa camisa blanca, mejor ponete la camisa azul. Pero aquí, no se amolden al mundo actual, sino, y la continuación es, sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cuál es la respuesta? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados. La respuesta es que debemos ser transformados. Y la palabra que aquí utiliza el apóstol Pablo, o mejor dicho, el que aparece en el griego, es una palabra que nosotros hemos escuchado desde que estábamos en primaria. Esa palabra griega que se ha traducido lo que hemos mencionado como metamorfosis. Esa palabrita, la que aparece aquí, que se refiere a transformación, significa metamorfosis. Y yo recuerdo cuando estaba en primaria, yo no sé si usted se recordará, que nos enseñaron el concepto de metamorfosis a través de un animalito. No sé si a usted se lo enseñaron así. La mariposa, ¿verdad? Pero yo les iba a mencionar la rana, creo que es, o el sapo. Había un sapo, que nadaba en el río, ¿verdad? La metamorfosis. ¿Qué significa eso? Que va transformándose, que se va transformando en un proceso. No es, cierro los ojos y ya, en cuestión de segundos me transformé. No, es un proceso. Entonces el apóstol Pablo aquí se refiere a, no tomen como referencia los modelos de este mundo, sino mejor sométanse a un proceso de transformación. Esa es la respuesta. Sometamos nuestro ser a este proceso. Y los procesos, hermanos, a veces son duraderos, también son duros, son difíciles. En Marcos, capítulo 9, versos 2 y 3 también dice allí que sucedió esa misma palabra, metamorfosis, aparece en este versículo. Y escuche a qué se refiere. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Yo casi no he escuchado muchas prédicas acerca de este versículo. Yo no sé si usted ha escuchado varias enseñanzas, pero casi no. Nuestro Señor, a eso se le llama el monte de la transfiguración. Es una escena que yo la memoricé o yo la aprendí viendo una película cuando estaba niño. Recuerdo que llegaban unos hermanos, estábamos ahí enfrente de las canchas, donde ahora están las canchas de la Colonia Lupita, y llevaban el aparato ese grandote, que conectaban unos rollos así grandotes y encendían. Sonaba. ¿Quiénes se recuerdan de eso? ¿Verdad que no soy yo el único? ¿Verdad? Y salía ahí la proyección. Ahora pues ya, imagínense, estamos en el proyecto pantallas, ¿verdad? Ya vamos a tener pantallas LED, pero en esa época ni siquiera nosotros teníamos eso. O sea, alguien llegaba y proyectaba la película. Y a mí me impresionó cuando fue la escena. Bueno, obviamente los efectos especiales de aquella época no se comparan con los de ahora, ¿verdad? Pero recuerdo que me impresionó el momento cuando estaban allí Jesús, que llamó a sus 3 discípulos, ¿verdad? A Pedro, Jacobo, ¿verdad? Santiago y Juan, a ellos fue, ¿verdad? Y los llama, y allí estaba Jesús y sus vestiduras fueron transformadas. Dice, es lo que estamos leyendo aquí. Versículo 3. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Era un blanco que resplandecía.
Es la misma palabra cuando dice que se transfiguró en presencia de ellos, que se transformó, es que atravesó ese proceso de transformación. Entonces, si hacemos esa relación, el apóstol Pablo nos está diciendo, no se amolden a este mundo, mejor procuren ser transformados, mejor procuren ser transfigurados, así como sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Procuren eso, busquen eso, traten, luchen, esfuércense, porque esa transformación suceda en ustedes. Hermano, ya cuando lo pensamos así, ya vemos que la barra está muy alta, hermanos. Porque es más fácil definitivamente ¿cómo se dice? Amoldearnos o amoldarnos. Seguir el modelo de este mundo, ¿verdad? Seguir esas costumbres, esos hábitos. Eso es lo más fácil. Pero procurar ser transformados, así como Jesús para nosotros en nuestra humanidad, súper difícil. Y allí es donde necesitamos la intervención divina, la intervención del Espíritu Santo. Y es lo que vamos a ver. Y también aparece esa misma palabra, aparece en 2 Corintios 3:18. En la segunda parte del versículo dice: somos transformados a su semejanza. Gloria a Dios. Es que ese es el propósito de nosotros como cristianos, como creyentes, ser transformados a imagen de Cristo Jesús, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y aquí está claro, nuestro propósito y nuestro objetivo en esta vida es que seamos transformados y que nos podamos parecer poco a poco más y más a nuestro Señor. Pero es difícil, hermanos. Alguien podrá decir: no, como el Señor Jesús. ¿Cómo voy a ser yo como el Señor Jesucristo? Pues es el reto. No lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas. Y aquí el apóstol nos está diciendo: más gloria por la acción del Señor. Y es que ya es en esto donde ya concluimos de que no es por nuestras fuerzas. No es para que alguno de nosotros se gloríe. Oh, el hermano fulanito de tal es la imagen de Cristo caminando aquí en la tierra. ¡Wow! Convirtámoslo en... Alguien tal vez me entendió, ¿verdad? Convirtámoslo en un santo y admirémoslo porque todo lo que ha hecho. No, hermanos. Todos somos humanos. Todos somos hijos de Dios. Podemos admirarlo. Ah, qué bien, qué bueno, lo felicitamos. Pero a la larga todos somos creación del Señor. Y esta obra no es de nosotros. O sea, nuestra transformación a la larga no depende al 100% de nosotros. Es por gracia y obra del Señor. Sí depende de nosotros en el sentido de que nosotros estemos dispuestos a dejar que Él nos transforme. Tú debes permitir que el Espíritu Santo haga una obra en tu vida. Tú y yo debemos abrir nuestro corazón y permitir que Él se glorifique en nosotros. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Fíjese que la transformación no se produce solamente por asistir a alguna reunión. Yo sé que Dios puede manifestarse en una reunión, pero Dios debe manifestarse en esa reunión. Qué bueno que usted está viniendo a la iglesia. Gloria al Señor, le felicito. Pero no nos conformemos con solamente asistir a la iglesia. No nos conformemos con solamente depositar nuestras ofrendas. Eso está bien, pero está como que muy en el prekinder, ¿verdad? Muy en lo muy básico. Debemos avanzar, debemos crecer. De hecho,
la palabra del Señor, y en un momento vamos a llegar allí para que conozcamos cuál es la perfecta, buena voluntad de Dios que es agradable. Dice, y perfecta y completa. Esa palabra en su original, ¿verdad? El significado a nuestro español significaría algo que ya se completó, algo maduro. ¿Y saben por qué se los digo? Porque la palabra que aparece ahí es teleios. Alguien de los que trabajan conmigo ya saben que estamos familiarizados con esa palabra griega teleios, porque tenemos un proyecto que así se llama en Simplemente Decisión. Y es esa palabra. Dios quiere que seamos completos, maduros. Y es que la voluntad de Dios es completa. Abarca todas nuestras áreas. Amén. Los veo muy serios. Pero ahora, esa transformación debe alcanzar la renovación de nuestra mente. Y ahí está lo complicadito también para nosotros. La renovación de la mente significa hacer de nuevo algunos conceptos, desechar algunos conceptos, hábitos y pensamientos que fueron programados, que fueron sembrados en nosotros por este mundo. Un concepto tal vez que te sembraron a ti y tú ya lo lograste romper, fue eso. Es el siguiente: no hay que dar dinero a la obra que ellos anuncian, porque esos pastores son unos, y empiezan a dar una lista que no voy a mencionar porque no vale la pena ahora. Es que hacen esto, hacen lo otro. Miren, hermanos, cambiar eso, en algunas ocasiones, a algunos de ustedes quizás les costó. Y quizás más de alguien aquí todavía tendrá esa lucha, ¿verdad? No. El Señor, Jesucristo es mi Salvador, pero no es mi Señor. Fíjense que a veces está ese concepto. ¿Cómo así? ¿Qué significa? Yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, pero el Señor, o sea, el dueño de mi vida, sigo siendo yo. Y especialmente el dueño de esto, sigo siendo yo. Allí de esa forma le estamos diciendo al Señor: Señor, tú eres mi Salvador y te acepto como mi Salvador. Yo me quiero ir al cielo, quiero que tú me sanes, quiero que tú me liberes, quiero que tú transformes a mi vida, a mi familia y todo, pero no eres el dueño de mi vida. Eso es lo que estamos manifestando cuando no renovamos nuestra mente, cuando no renovamos nuestro corazón. Queremos que Dios se alinee a nuestra voluntad. Queremos que Dios responda a nuestra oración. Y nos aferramos a versículos como ese que es una promesa que yo la creo, que dice: los pensamientos que Dios tiene para mí son de bien y no de mal. Gloria a Dios. Pero eso se va a cumplir cuando yo esté alineado a su voluntad. Cuando yo estoy sometido y cuando yo estoy seguro y yo vivo declarando, expresando que Él es mi Señor, que Él es mi dueño. No soy yo quien le da las órdenes al Señor. No soy yo quien le dice: bueno, Señor, ese trabajo que se dé, Señor. Este negocio que se dé en el nombre de Jesús, como que si fueran palabras mágicas. Que yo gane este examen ahora en el nombre de Jesús y que todo lo que estudie se me ve. Ya como que se haciendo conjuros, ¿verdad? Ya. No se trata de yo imponerle a Dios lo que se debe hacer. Porque después también nos frustramos. Señor, y no te encargué mi bicicleta, pues, y ahora se la llevaron ahí en la esquina. Yo te dije que me la viera, Señor. ¿Cómo así? Yo te dije, Señor, que si yo iba a la iglesia y si iba a dar tanto dinero, que ya hoy ya me devolvieran el doble, Señor. Porque yo recuerdo que antes cantábamos: si tú das un centavo, el Señor te regala 2. Condicionando al Señor. No, hermanos. A veces ese concepto se filtra porque ahí sí estamos tomando la referencia del mundo.
No tomemos referencia del mundo, mejor permitamos que el Señor transforme y renueve nuestro corazón. Que Él renueve tu forma de pensar. Ya no necesitamos estar pensando como pensábamos antes en el mundo. Tú ya no necesitas tener esos hábitos que tienen tus compañeros que no conocen a Cristo Jesús. Tú y yo no necesitamos pensar o hablar como esas personas. El que está en Cristo, ¿qué dice la palabra del Señor? Nueva criatura es. Hace poco salimos con un grupo de hermanos a evangelizar, porque estuvimos en una capacitación de evangelismo. Y cuando regresamos, nos reunimos y mi corazón fue tocado porque recordé una historia que me contó mi papá. Y la historia yo se las conté a los hermanos con quienes fuimos a evangelizar y les digo, fíjense hermanos, que en los años 60 había una señora que torteaba para sacar adelante a sus 11 hijos, no sé si eran 11 o 12 o 13 a la larga, no sé cuántos fueron en realidad, porque fallecieron algunos ya pequeños, recuerdo que me mencionó. Y torteaba y lavaba ajeno y vivían en un lugar de la zona 8 me parece. Pero un día llegaron 2 personas, 2 hermanas, tocaron la puerta y le dijeron, le traemos buenas noticias, y presentaron el Evangelio de Jesucristo. Y esa conversación representó la salvación, no solamente para esa señora, sino significó y representó la salvación para toda esa familia, que en ese entonces eran solamente o algunos hijos. Y les estoy hablando de que esa señora era mi abuelita, la mamá de mi papá. Esa acción, ese momento, esas personas anónimas que llegaron de incógnito, ¿verdad? No estaba programado en el calendario, en la agenda humana, pero sí estaba programado en el plan de Dios. Esas 2 personas llegaron y transformaron. Ese impacto no solamente transformó la vida de mi abuelita hace 60 años o más. Eso nos ha transformado a nosotros. Imagínense, 2, 3 generaciones y ha estado transformando a mis hijos, 4 generaciones. Hermano, eso es una transformación. A eso se refiere la transformación. Tú y yo debemos procurar que lo que Dios está haciendo en nuestra vida, esa transformación que Dios está haciendo en nuestra vida, no se quede solamente con un cambio de rutina el domingo. No se conforme con un cambio de rutina en mi forma de vestir. No, debe ser una transformación en mi mente. Y debe ser una transformación que alcance a mis hijos. Debe ser una transformación. Tú debes esforzarte porque esa transformación, ese poder, esa obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida alcance incluso a tus nietos. Esa es nuestra responsabilidad. No debemos ser irresponsables y dejar que todo suceda al azar y pensar como alguien equivocadamente pensaba. Oh, no, yo a mis hijos no les hablo de Dios. Si ellos quieren que ellos se acerquen al Señor. No es así, es un error. Tú y yo debemos esforzarnos porque esa transformación sea evidente en nosotros, pero también que alcance a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las demás personas. Buena, agradable y perfecta. Así termina el versículo. Pero no necesariamente atractiva. Porque a nuestra carne en muchas ocasiones no le atrae lo que realmente es lo bueno. Así como el ejemplo con el que inicié este mensaje. A veces le ponemos a los niños que elijan entre el alimento, ¿verdad? ¿Qué preferís, mijo? Y tal vez el niño está con problemas, que falta de hierro tal vez, o le falta calcio, ya el diagnóstico médico está así. Pero si usted le pone a elegir, mijo,
comer lo que querrás. Y le pone usted ahí en un helado con un bombón y le pone a la par su alimento que realmente le va a fortalecer. ¿Qué va a elegir el niño? Dios así te ha presentado y te permite a ti elegir, porque nos ha dado la capacidad de elegir. Se habla de que la voluntad de Dios es soberana, y claro que sí. Algunos estudiosos de la Biblia lo han clasificado de esta forma: la voluntad absoluta y la soberana de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, Dios quiere que todos sean salvos. Amén. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que nosotros lleguemos al conocimiento de su gloria. Esa es voluntad absoluta de Dios. Dios quiere que seamos santos y busquemos su santidad. Esa es la voluntad absoluta de Dios. La voluntad de Dios es que vendrá el fin. Jesucristo regresará por su pueblo. Esa es la voluntad de Dios. Pero también existe la voluntad permisiva de Dios. En algunas ocasiones que Dios permite y nos da la capacidad de que nosotros elijamos. Y también está la voluntad específica de Dios. Cuando tú le preguntas: Señor, me caso con el fulanito, me caso con la fulanita, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Estás tú de acuerdo? Esas preguntas también son la voluntad de Dios. Pero ¿cómo encontramos y cómo alcanzamos esa voluntad de Dios? Bueno, hay una respuesta en Juan capítulo 15, verso 7. Jesús dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. A veces agarramos ese versículo solo el final y pensamos: es que Jesús dijo que pidamos lo que quisiéramos, que podemos pedir lo que querramos y Él lo va a conceder. Entonces, Señor, yo te pido, y empezamos a pedir cosas materiales, imitando al mundo. Yo quiero el carro del fulano, quiero o como otros, ¿verdad? Yo quiero el rostro del mengano, el cuerpo del sutano, el talento del fulanito y la chabota que tiene el menganito. Cosas de este mundo. Entonces ahí es donde nos dice el apóstol Pablo: no nos amoldemos, cambiemos. La voluntad de Dios no es para conceder nuestros propios deseos, aunque el Señor se deleita en bendecirnos, eso no lo descarto, y eso creo que lo comprendemos. Al Señor le gusta y se agrada en bendecirnos, pero no lo desenfoquemos. Jesús dice: si permanecen en mí. ¿Cuál es el primer requisito? Permanecer en Él. Número 2, y mis palabras permanecen en ustedes. Significa que nosotros debemos guardar la palabra de Dios también. Que la palabra del Señor corra en nosotros. Pero a veces no leemos la palabra, no buscamos la palabra del Señor. Yo les felicito porque están aquí escuchando palabra de Dios. De esta forma nosotros vamos a conocer su voluntad. Hermanos, de verdad, busquemos la voluntad del Señor. Porque a veces no es atractiva la palabra, la voluntad del Señor, porque choca con nuestros deseos carnales. Pero hermanos, la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios en muchas ocasiones desafía las normas sociales. Ve en contra del ambiente de tus amigos, de tus cuates de que no conocen a Cristo Jesús. A veces la voluntad de Dios choca con eso. Venite vos, y no puede haber reunión si no hay chelas. Y no me refiero que inviten a las hermanas Gracielitas, no, ¿verdad? Que se tomen sus cervezas, ¿verdad? Hay quienes así lo piensan y así fueron formados, ¿verdad? Es que no puede haber cumpleaños si no tenemos aquí las cervecitas. No puede haber fiesta si no ponemos el musicón. Entonces, ¿qué hacemos nosotros allí? ¿Cómo le hacemos?
¿Cómo podemos nosotros confrontar o estamos de acuerdo o no? ¿Qué hago? ¿Qué hace usted en esos casos? El apóstol Pablo le dice: no se deje influenciar. Yo el consejo que le daría es que pues no sea antisocial, pero tampoco participe en todo eso. Tenga usted la madurez, la capacidad de pues puede estar, si son sus familia, procure usted ser luz ahí en medio de ellos. Pero si usted ve que ya el vocabulario del ambiente se está pasando, dígales que tiene un compromiso y se zafa, hermano. Y usted dirá: hermano, pero yo no tengo compromiso. ¿Quién dice que no? El primer compromiso lo tiene con Dios, ¿verdad? De no contaminarnos, de no afectar, de no pecar, ¿verdad? Ya el Señor nos llamó, ¿verdad? Y la transformación es un proceso. La voluntad de Dios es un proceso. Conocer la voluntad de Dios es un proceso. Pongámonos de pie, por favor. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dígalo conmigo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora agreguémosle: la voluntad de Dios, diga conmigo, es buena, agradable y perfecta para mí, aunque no siempre sea atractiva. Pero es buena. Amén. Hermano, obedezcamos a su palabra. Somete tu voluntad a la voluntad de Dios. Créele al Señor. Cree a su palabra. Debes creer a sus promesas. Permite que el Señor transforme nuestra forma de pensar. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, transfórmame? Espíritu Santo, transfórmame. No quiero pensar, no quiero amoldarme a este mundo. No quiero seguir las costumbres de este sistema corrompido. Transforma mi vida, Señor. Transforma mi corazón. Quiero vivir como se vive en el reino de Dios. Si tú quieres vivir conforme a los principios del reino del Señor, si tú quieres conocer a Cristo Jesús, si tú quieres caminar conforme a la voluntad de Dios, levanta bien tus manos y dile: Señor, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad.